Los comunistas se lo han comido todo. Se han comido toda la comida del pueblo cubano. Allí no queda nada. Allí no queda nada. Y lo que hay, lo poco que hay, usted ve que, o sea, lo vemos nosotros. Los cubanos ni siquiera lo ven pasar. Esto sale de los centros de trabajo, de las cooperativas, de los puertos pesqueros, sale directamente a las unidades de envase y de ahí, ya usted sabe, caminito para el extranjero. Todo lo que se produce en Cuba se vende en el extranjero. A ver, ¿por qué no venden a estos gordones, a estos ampones, a estos elefantes? ¿Por qué no los venden también? Porque, a ver, con el peso que tienen, algo podríamos recuperar. Lo que pasa es que el humano no se come y que los únicos caníbales son ellos. Todo lo que se produce en Cuba va para afuera. Para los cubanos, nada, a comer socialismo, a comer dignidad, a comer principios, y si por casualidad puede ser, mire que están dando una latica de carne prensada por mes. Así que, ya usted sabe, esta es Cuba. Hablando de todas las cosas, Miguel Barnett, no sé si lo vieron la semana pasada, este pseudo intelectualoide cubano, que me imagino que debe estar en las últimas ya, porque esta imagen que nos dio acá de hombre cansado, de hombre que quiere disculpar a todo el mundo, pues no, ya esa no es la imagen de el Barnett que pueda incluso transmitir algo a los jóvenes cubanos. Bueno, nada, Barnett, yo se los voy a dejar para que lo vean. Barnett, que fue en otros tiempos, o no sé todavía, incluso era ¿cómo se dice esto de los CDR? El delegado. Barnett fue el delegado de mi zona y yo nunca lo vi pasar por ninguna parte. Por ninguna parte. Él estaba sentado en el puesto de la Asamblea Nacional que correspondía a mi zona en Trinidad, pero yo nunca vi, bueno, seguro que Barnett fue a la Asamblea Nacional porque allí se reúne toda la crápula, pero de que haya hecho algo por nuestro municipio, no, hombre, no, nunca. No, nunca, nunca. Barnett es un frustrado. Dicen algunos cubanos que es un gran sabio, que es un gran intelectual, que es casi un erudito. Para mí es otra plaga. Otra plaga, tal cual la plaga revolucionaria toda. Bueno, en fin, plaga, tal cual es. Ahora se aparece Miguel Barnett a querer como que disculpar, a pasar borrón y cuenta nueva sobre todos los crímenes de Fidel Castro y sobre todas las cosas, sobre uno de los que más toca a los cubanos, uno de los que más presente tenemos en estos tiempos, porque, a ver, la revolución ha tambaleado y derivado para todas partes y ha terminado por autorizar el matrimonio homosexual, pero si usted echa una mirada hacia atrás, hacia aquel otrora glorioso, usted se recordará. Si usted había nacido, o los como yo que no habíamos nacido, que hemos escuchado la historia, que la UMAP existió y que allí querían cambiarlo, reeducarlo a usted de todas las maneras. A los contrarrevolucionarios había que convertirlos en revolucionarios y a los homosexuales había que convertirlos en hombres, los que eran hombres, y en mujeres, los que eran mujeres. Esto de las locuras del comunismo. Pero en fin, miren también el paisaje. Miguel Barnett disculpa a Fidel Castro de la responsabilidad de los crímenes que se cometieron. De hecho, el primero de los crímenes es haber fundado la UMAP. Pero él lo disculpa. Yo quiero dedicar estas palabras a la honestidad y a la valentía de nuestro comandante en jefe. Cuando él, no sé por qué razón, tiene que haber sido por una profunda razón política, se responsabilizó con la OMAP y con el tema de la discriminación sexual, cuando él no tenía esa responsabilidad, pero lo asumió con esa valentía, con esa entereza.
Las unidades militares de ayuda a la producción fueron campamentos, no campos de concentración, como se dice. Allí realizaban tareas agrícolas varones que se negaban al servicio militar, testigos de Jehová, por ejemplo, y jóvenes considerados no aptos, entre otros, muchos homosexuales. Creadas en 1965, desaparecieron en 2 años y medio y fueron una gran injusticia, reconocía el propio Fidel Castro hace unos años. Yo he entrevistado a personas que se me han acercado porque han querido a contarme sus experiencias en la UMAP. Cada uno tuvo experiencias diferentes, va con su personalidad. Además, la UMAP eran unidades, lo que se había creado era lo que ahora es el EJT. O sea, la idea que tenían las Fuerzas Armadas era crear un servicio militar, sobre todo con campesinos, era la idea, para apoyar la producción de alimentos, ir a trabajar en el campo. Claro, tú no querías ir, pero había que ir, era necesario apoyar. Miren la tergiversación de lo hecho. Aquí todo es como una mampara nueva que usted pone en vuestro cuarto. Acá se deja ver lo que ellos desean dejar ver y todos los demás pues lo esconden, le pasan un brochazo, lo borran, lo quitan de ahí, esto no fue así, esto no fue así. Ahora, según Mariela Castro, las UMAP fueron pues unidades de producción para el apoyo de la agricultura y que la iban a crear con campesinos, cuando en fin de cuentas sí, seguramente habían campesinos allí, pero eran campesinos que ideológicamente hablando no comulgaban con la revolución y sexualmente hablando pues no comulgaban tampoco con los principios de rectitud y de virilidad que la revolución pues inoculaba al cubano, como si uno pudiera cambiarle a cualquiera su manera de ser. Entonces acá la nueva generación de revolucionarios, la Mariela Castro, el otro, la otra y la otra, pues vienen a hacerle el juego al señor Miguel Barnett, que homosexual también, pues se vio él también discriminado en Cuba durante muchos años, durante muchos años, porque Miguel Barnett vino a sacar la cabeza en los años 80. Todo el tiempo antes, pues sí, se sabía que Barnett era un intelectual, que esto, que lo otro, pero lo tenían caminando por los pasillos por homosexual. Entonces va a venir esta mujer ahora. Seguramente que por orden, aquí todo lo que hablan los revolucionarios se hablan por orden, un plan bien trazado para disfrazar de bello lo que fue feo y para pues dejarle puesta pues la marca del amor revolucionario a lo que en fin de cuentas constituyó un gran crimen. Había mucha gente que estaba totalmente distanciada de los problemas del país y no quería poner su granito de arena. Y eran momentos muy difíciles que se estaba jugando de vida a muerte la revolución. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. El primer llamado era un llamado de verdad de marginales, de gente callejera, de gente sin trabajo, pero el segundo llamado fue más sofisticado. Se escondieron detrás del servicio militar para hacer las citaciones y eran generalmente personas religiosas, personas homosexuales. Para mí fue un momento terrible de mi vida porque yo tenía 20 años nada más. Yo creo que la manera de recoger a las personas fue terrible. No, eso fue un trabajo que se hacía desde el Ministerio del Interior,
realmente no era compatible con lo que con lo que había decidido las Fuerzas Armadas en ese momento. Estaban algunos de sus dirigentes de la Fuerza Armada tomando cursos de oficiales en la Unión Soviética, cuando entonces el Ministerio del Interior toma la decisión de hacer esto de esta manera. Y entonces, tanto que a los 3 años se cierran las OMAP y se da un tiempo para crear después cuidadosamente lo que se quería hacer originalmente, que era el ejército con el trabajo. Fue una necesidad de cazar como criminales convictos a más de 25.000 jóvenes. Eso fue algo que nunca ha sucedido en la historia de este hemisferio, ni incluso cuando el exterminio de los indios. Nunca se hizo una cosa tan técnica y un terrorismo de Estado tan sofisticado como los campos de concentración de Luma. Más de 25.000 fueron cazados en trenes, ómnibus y todo. Casi se paralizó el transporte público de La Habana. Bueno, busque este material, es muy interesante, pero dura casi 15 minutos, Este material, búsquelo e interésese a esta parte de la historia cubana, porque es bastante importante. Es importante. Recuerde que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy quizás ellos no vayan de nuevo, porque ya la ley incluso pues los obliga a pensar de manera diferente. Creo que la presión ejercida por los movimientos y los activistas LGBT en Cuba pues cambiaron un poco el panorama de la revolución. Yo no dudo que todo esto haya salido a raíz de querer lavar la imagen de Fidel Castro en todos los crímenes que cometió para incluso pues salvar a Díaz-Canel en los tiempos en los que está él como presidente, porque, a ver, Canel va a tener que responder por los crímenes de Fidel, por los crímenes de Raúl, por los crímenes de todos los revolucionarios, porque es él quien gobierna esa entidad criminal que se llama la Revolución Cubana. Entonces, interésese a esto, porque esto no es un debate que finalizará o que finalizó con la votación del Código de las Familias. Esto revendrá. ¿Por qué? Porque la parte más importante de todo esto no es que hayan sido homosexuales y contrarrevolucionarios o religiosos. No. La parte más importante de todo esto es lo que pasó en las unidades de la UMAP. Eso es lo más importante, porque hasta hoy hay mucho testimonio, hasta hoy se dicen muchas cosas, pero todo esto tiene que ser esclarecido y tendrá que ser esclarecido delante de los tribunales cubanos democráticos. O sea que este tema no va a terminar ahora, porque la UMAP fue, después de las purgas que llevó a cabo Fidel Castro y su tropa de ampones, la UMAP fue como el punto más álgido de la represión comunista de los primeros años de la revolución. Entonces esto no pasará. Podrán ellos querer, no sé si vieron que al lado de Barnett estaba la gorda, la primera caja cubana de Liz Cuesta ahí muy, ya vieron cómo se viste, ¿no? La primera dama cubana, El problema es que ella chic no será nunca. Pero, en fin, ¿cómo puede ser chic quienes están defendiendo a este troglodita que tienen ustedes acá al lado? La UMAP fue lo más parecido a los campos de concentración nazi que se haya hecho fuera de Europa y en periodo de paz, inclusive. Entonces, este tópico no terminará con el Código de la Familia, y más bien se posterga el debate, la discusión y el establecimiento de responsabilidades por el momento en el cual el cambio opere y todos los cubanos pues podamos esclarecer todo lo ocurrido con los que queden vivos en ese momento, pero quedarán, porque están las familias, están los testimonios, está todo lo que se hizo, y pues podamos pues ajustar cuentas a la revolución por este crimen, por todos los crímenes que han cometido, pero por este en particular que tan sonado ha sido a lo largo de toda la revolución.
Como de todas formas la cosa está en candela, pues ayer por la noche le dieron candela a un ditú. A ver dónde fue este ditú. Creo que fue en Guantánamo, creo. Sí, en Guantánamo capital. Le dieron candela a un ditú y este tipo de eventos, o sea, de quema, vamos a decir, esto es como pequeños atentados contra la propiedad del Estado cubano. Pequeños atentados porque, a ver, lo que se quema adentro no se pierde nada. Claro, estos son hechos que no todo el mundo se solidarizará con ellos, pero hay que solidarizarse porque son parte de la lucha que se lleva para tumbar a la revolución o tumbar al gobierno comunista lo más pronto posible. Entonces, cosas así están pasando en Cuba. Cuba está un poco en llama en la cabeza de los cubanos, pero sigue ardiendo Cuba y ya no son los campos de caña porque pasó la siembra y hay que quemar el campo. No. Ahora está quemando la ciudad. Están quemando las ciudades y la efervescencia por el cambio se ve y verdaderamente. La llama está verdaderamente prendida. Ya no en lugares como estos, está prendida en el corazón de los cubanos con su decisión y su determinación de que el cambio tiene que operar lo más rápido posible. Esperamos que los cubanos de toda Cuba, de cada punto de la isla, sepan pues aportar su granito de arena al cambio, porque es necesario. Si no han salido a la calle, tienen que salir ya a la calle. Y si se posterga la salida a la calle, si se posterga el estallido social, tenemos que seguir metiendo presión lo más posible para desestabilizar la vida del gobierno. Tenemos que desestabilizar completamente Cuba, que no se pueda producir, que no se pueda gobernar, que sea un país ingobernable. Ya hoy es un estado fallido. Bueno, pues si es un estado fallido, vamos a darle un corridito hacia allá para que pues que termine por fallar, que termine por quebrar y que termine por partir. No queremos más revolución y los cubanos pues estas cosas que no pasaban ni siquiera hace 7 u 8 meses ya se ven que se siguen y se parecen en Cuba. Hay incendios un poco por todas partes y cada uno es intencional y cada uno reivindica el deseo del pueblo cubano de ver partir al gobierno comunista, a la tiranía comunista. Sí, claro, porque mientras se quema y se quema y se quema, también sigue la represión en Cuba. Miren, esto fue ayer mismo, ayer detuvieron a Berta Soler y Ángel Moya saliendo de su casa, bien entendido. Como cada domingo las damas intentan salir. En estos tiempos pues se han visto un poco imposibilitadas de salir a protestar, pero cada cual hace su parte del trabajo y miren cómo desde que apareció, para que aparezca una ambulancia en Cuba, para que aparezca un suero, para que aparezca un marcapaso, para que aparezca incluso un médico en el lugar donde lo espera un paciente, es difícil, pero para que aparezcan 4 trogloditas, 4 gorilas, no, ahí sí no hay problema. Ellos están a la expectativa, están velando y en cuanto un opositor intenta poner los pies en la calle, ahí usted la ve en estas imágenes como Berta Soler y Ángel Moya fueron detenidos. Y fueron detenidos ayer domingo. Fíjense, por esto que está, miren cómo tapan la puerta para que no se pueda ni siquiera grabar. Imagínense ustedes todas las cosas que pueden pasar mientras ellos están tapando ahí. Esto es golpe, esto es represión, esto es vejaciones de la integridad humana y esto es de todo. Pero, miren, mujeres y mujeres jóvenes que se prestan para denigrar a sus propios conciudadanos. Esto tendrá que parar un día y esto va a parar, bien entendido, el día en el cual el pueblo cubano se decida valientemente a salir a la calle de una sola vez y a no regresar más nunca para que el cambio termine por operar. ¿Por dónde más hay? Bueno, no les voy a dejar el
audio, vamos a avanzar un poquito porque ya estoy un poco atrasado. Esto es lo que se ve por todas partes. Patria y vida, libertad son los gritos del momento en Cuba. Se ha pasado un poco de no queremos más apagones, necesitamos comida, queremos medicamentos, al grito que lo resume todo, el grito de libertad, patria y vida y cambio. Y abajo Díaz-Canel, bien entendido. O sea que el pueblo cubano, como decía y como vengo diciendo en las últimas emisiones, ha tomado un grado de maduración que no teníamos hace un año y que no teníamos incluso hace 2-3 semanas. Con estos últimos apagones, con el mes de septiembre, octubre, se ha visto un tipo de organización y un tipo de determinación que no veíamos antes en la ciudadanía cubana. La determinación es única. Ustedes se tienen que ir antes de que esto termine mal. Y es seguramente que terminará mal, o terminará en guerra civil, o terminará en confrontación frontal entre las autoridades tiránicas y la ciudadanía dispuesta, determinada, decidida a cambiar el futuro, a cambiar el destino que le ha impuesto la revolución. Esto pasará en los próximos días, pero entre tanto el pueblo cubano sigue ensayando la salida hasta que llegue la salida del día D, y esta salida del día D, bien entendido, ellos saben que tendrá que ser a la calle, y sin vuelta a casa hasta que el tirano no haya caído. ¿Qué es lo que se está pronosticando en Cuba? Un cambio, pero verdaderamente no quisiera yo narrar en estos tiempos, para que mis palabras no sean utilizadas en mal, no quisiera yo narrar lo que los cubanos me dicen, no quisiera yo narrar lo que los cubanos escriben en las redes, pero ustedes están claros ya de la determinación, reitero, del pueblo cubano de cambiar, y que cambiar, pues visto que estos comunistas no se irán del poder así, por las buenas, esto terminará oliendo feo, terminará oliendo a sangre, terminará oliendo a muerto, terminará con muchas encarcelaciones hasta el momento en el cual el pueblo, decidido por completo, se diga esto es hasta hoy, y no habrá vuelta a la calle hasta que Cuba sea nuevamente una república democrática. Y eso creo que lo estamos logrando. Esto, siguiendo haciendo proselitismo, siguiendo pinchando a los cubanos, lo lograremos, porque no estamos luchando por nada denigrante, no estamos luchando por nada que atente contra la integridad humana. Estamos luchando por nuestra libertad, no las debemos, y quienes no respeten nuestros derechos pues tendrán que pagar. Unos pagarán en la calle, y estoy hablando de los miembros de las fuerzas represivas de la tiranía. Unos pagarán en la calle y otros pues se pagarán en los juzgados cuando el cambio opere. Miren acá porque todo esto pasa por el día, es lo mismo que cuando hay manifestaciones y cacerolazos por las noches por causa de los apagones, también pasan estas cosas que antes de terminar pues les he traído. Este es el comando de Kiki 59 y Alfredo González. Libertad para los prisioneros de guerra y para toda Cuba. Estamos al frente de la casa del presidente del CDR en calle Quinta, Villa Mariana, Camagüey. Se le otorga ese cargo de presidente por comunista y chivatón. Pero hoy le vamos a bañar la casa de mierda, que es lo que son todos los comunistas.
Genial, genial. Cuando yo se los digo, esto se llaman las autodefensas populares. Estas autodefensas están actuando en ciertos lugares de Cuba. Poco a poco pienso que este grupo irá aumentando, se irá incrementando la participación en este grupo clandestino en la medida en la cual pues el proceso de lucha siga madurando. Pero miren ustedes cómo lo que tanto previmos, lo que tanto programamos, lo que tanto llamamos a hacer, ya está pasando. Este señor de los CDR debe haberse levantado ayer, porque esto me parece que fue el sábado por la noche, debe haberse levantado con su buena sorpresa, su buen regalo, pues ofrézcaselo usted también, que mucho que lo merecen. Esto es lo que hay que hacerle a todos los comunistas. A todos los comunistas. Llénenle las puertas de caca. Háganle lo que ustedes quieren. No maten a nadie. Espérense, que aquí no estamos llamando a la muerte de nadie. Ajustenle cuentas. Pero la justicia por vuestras manos, que no llegue hasta el canibalismo. Que no llegue hasta convertirse ustedes en lo que son ellos. Pero actos como este, usted puede pues ya comenzar en todas las cuadras de Cuba a pintarle a los chivatos, a los presidentes de los CDR, a todos. Y, bien entendido, cuando esto está pasando, Gerardo, cucú, te están vigilando y te tienen al ojo. O sea que ya los CDR tampoco son nada y usted ve el cariño que le tienen los cubanos a estos antros de borrachos, a estos santos de chivatos. Nada, que el cambio va, señoras y señores, y tenemos que seguir con el proselitismo, tendremos que seguir pues echándole chispas a esta hoguera, pero de que se prenderá, se prenderá. En fin. Todo pues de fracaso hacia allá. Si usted sigue decantando lo que es Cuba hoy, francamente, el país, no sé si pueda ser llamado un país o una gran aldea. El Estado es un Estado fallido. La revolución es algo que no opera, es inoperante y mal amado por los cubanos. El gobierno, a lo que ellos llaman gobierno, a la tiranía, pues ya usted sabe, nada peor que su existencia para el pueblo cubano y lo que hay para ellos pues será lo que hay hasta ahora. Repulsa, reproche y, bien entendido, deseos profundos de quitárnoslos de encima. Esto pasará, señoras y señores, y el pueblo cubano está y va por ese camino. Es por eso que yo me he parado incluso de pedirle al pueblo cubano que haga esto, de pedirle al pueblo cubano que haga lo otro. Yo les estoy simple y llanamente pidiendo que en la medida de sus posibilidades, que en la medida de la maduración política que vayan alcanzando, en la medida que vayan conociendo, que vayan teniendo nociones de lo que es un país democrático, pues que vayan avanzando los unos como este comando, los otros en su lucha pacífica, los otros desde sus mesas de intelectuales, los otros desde las redes, como casi todos nosotros, y en fin, todo un pueblo volcado en pos del cambio. Es eso lo que tenemos que hacer, es porque a mí, francamente, esto me enferma tener que venir todos los días a decirle, es ahora que tienen que salir, porque en fin de cuentas nosotros todos, y puede ser yo, puedo ser yo, y pueden ser los animadores de redes que están del otro lado del Atlántico, pero usted le puede pedir todos los días al pueblo cubano de salir, y si no están preparados, ¿de qué servirá? Entonces, la lucha se prepara así, haciendo proselitismo, continuando, haciéndoles saber que van bien, y, bien entendido, instruyéndolos para que en el momento dado, cuando llegue el día D, pues que todos sepan cuál es el punto de reunión y cuál será el punto de destinación. Es esto lo más importante. Lo más importante no es llamar al pueblo cubano a diario a algo que no pasará, porque para que, a ver, las guerras, y yo veo que son muchos de los
vamos a decir, de los influencers que están pues incrustados y que solo ven por la lucha pacífica, por el activismo pacífico. Yo estoy muy de acuerdo con el activismo pacífico, pero también estoy de acuerdo en que hay que dejar madurar. Y también, sobre todas las cosas, estoy de acuerdo en que el activismo pacífico es una parte de este programa, pero no las llevará todas, no las tendrá todas, y no será el activismo pacífico, por mucho que uno se plante frente al Palacio de la Revolución, que llenen la plaza cívica de cubanos, no será el activismo pacífico el que tumbará a la dictadura. No ha habido una sola dictadura, no ha habido un solo régimen tiránico en toda la historia que haya implosionado como la Unión Soviética. Lo que pasó en la Unión Soviética no pasará en Cuba. Más bien en Cuba tendrá que pasar como pasó en Polonia, como pasó en Alemania, como pasó en Rumanía. Esas son las fases de lucha a las cuales tendremos que llegar, porque a una dictadura se le presiona, a una dictadura se le saca como a babosa de su caracol. Si no, escuchen, no partirán. O sea que yo sigo con mi movimiento proselitista, yo sigo con mi sensibilización y bien entendido, los cubanos nos están escuchando. Los cubanos van aprendiendo, se están instruyendo y su determinación por el cambio va cada día avanzando y cada día van aglutinando más cubanos y cada día el grito de rebeldía pues abarca y se oye más, incluso más allá de las fronteras de la isla, que la isla no tiene fronteras. Estamos bien lejos de los mexicanos, estamos a 90 millas de los norteamericanos y estamos a 8.000 kilómetros de los europeos, pero acá en Europa, que es donde más lejos queda, e incluso en Asia, en África, en todas las latitudes del mundo, se está escuchando en estos tiempos el grito de guerra y el grito de oposición del pueblo cubano. Y es eso lo que importa, que sigamos en eso y no estresándonos y estresando a los cubanos a invitarlos a salir, que soy. No, el hoy llegará, porque el hoy es el día en el cual las cosas se harán. Es el día en el cual se programará el estallido social. Porque este estallido social no queremos que sea un estallido social novicio, no queremos que sea un estallido social empírico, no queremos que sea algo que se malogre. O sea que lo que vaya a resultar de esta lucha será un cambio. Y para eso estamos luchando. Así que no se me... ¿cómo se dice? No se me apuren que llegaremos al estallido social. No se me apuren que llegaremos al cambio. Y bien entendido, en alguna de estas madrugadas, cuando usted se despierte en su sigilo, cuando usted se despierte en vuestro nerviosismo, con vuestra hambre, con vuestra oscuridad, allí en ese ambiente feo, parasitado que se vive en Cuba, dígase usted que la noche no será eterna.